Bendiciones, hermanos. Vamos a leer allá lo que dice Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 6, versículo 1. Y ahí va a estar centrado nuestro mensaje de esta hora. Vamos a leer lo que dice Daniel, capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuentas, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Cuando nosotros leemos al profeta Daniel, nosotros sabemos que Daniel fue llevado en la primera cautividad. Podemos ver que en el tiempo de la cautividad se fueron algunos de las mejores cosas. Podemos ver que se fueron los príncipes, podemos ver que se fueron de la realeza, muchas de aquellas personas en la primera cautividad. En ese momento que Daniel llega a ese lugar, podemos ver que Daniel fue bendecido de gran manera. Podemos ver que Daniel, en estos textos, hay algo muy importante en él. Podemos ver que a pesar de que él no era de Babilonia, podemos ver que a pesar de que él no era nadie importante, simplemente era un esclavo, era un cautivo, simplemente era una persona que había venido de allá de Israel, que había venido de allá de aquellos lugares de los cuales también había venido mucha gente. Podemos ver que él había sido o llegó a ser un gobernador. Podemos ver en esta lectura que podemos dar que él era superior a todos, viéndolo así a Daniel, un hombre superior. Y precisamente de esta frase va a ser nuestro tema, Daniel, un hombre superior. Pero quiero recordarles nomás a los jóvenes que Daniel en ese tiempo también era un joven. Según la historia, Daniel tenía entre 17 y 20 años aproximadamente cuando él llegó a ser gobernador. Y fíjense, los gobernadores de aquel lugar de Babilonia dice que tenía un espíritu superior a todos los sátrapas y a todos los gobernadores que había en esta región. Pero ¿por qué podemos decir? Vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué decimos que Daniel era un hombre superior? Primeramente, podemos decir que Daniel era un hombre superior. ¿Por qué? Porque era superior físicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Daniel era superior físicamente porque cuando Daniel fue llevado cautivo, el rey Nabucodonosor señaló la ración de cada día de aquellas personas que habían sido cautivas, según Daniel capítulo 1, versículo 1 al 6. Podemos ver también en Daniel capítulo 1, versículo 8 al 13, que ellos se propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué se iban a contaminar? Primeramente porque la comida que ellos consumían, una, podía ser sacrificada a dioses paganos. 2, podía ser puerco. O 3, simplemente habían sido cosas que eran prohibidas en el pueblo de Dios. Por eso ellos se propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. A tal manera que le dicen a algunos de los que estaban encargados ahí, que le dijeran al rey que solamente les dieran de beber agua y legumbres. De tal manera que podemos ver que ellos dicen que hicieron la prueba con ellos, de tal manera que cuando pasaron aquellos días de prueba, dice que sus cuerpos eran superiores a todos los demás, porque estaban más robustos y eran mejor físicamente. Por eso Daniel era un hombre superior. ¿Era superior en qué? Físicamente. Físicamente porque sus cuerpos estaban mejores que todos los que estaban cautivos, de todos los que estaban ahí en Babilonia, de todas las personas que estaban en ese lugar en el palacio. Daniel y sus 3 amigos eran los mejores y eran superiores físicamente. Podemos ver también que Samuel era un ejemplo también de esto. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 26. Podemos ver que también el maestro, claramente Lucas, el médico, nos dice en el capítulo 2, versículo 52, que nuestro Señor Jesucristo iba creciendo, dice, en estatura, iba creciendo en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Por eso es importante para nosotros, los jóvenes, que estemos bien físicamente para el servicio de nuestro Dios. Que nosotros como jóvenes estemos preparados físicamente de una manera bien y que seamos superior a los del mundo para que nosotros podamos adorar a nuestro Dios de la mejor manera. Podamos hacer obras de evangelismo. Podemos ver que Daniel era un ejemplo fuera de casa. Podemos ver que a pesar de la cautividad, él se portó de una manera a la altura de todos aquellos hombres que estaban en Babilonia, de tal manera que él fue llamado como un hombre superior físicamente. Pero no solamente Daniel era superior físicamente como joven, sino que también Daniel, déjame decirte, que era superior intelectualmente. ¿Por qué digo esto? A pesar de la prueba, a pasar la prueba de lo que era físicamente en cuanto a la comida, podemos ver que también el rey había tenido una visión.
Podemos ver que a pesar de que cuando ellos pasaron todo esto, en Daniel capítulo 1, versículo 17 al 21, dice que ellos fueron dados entendimiento e inteligencia para que ellos pudieran interpretar todo sueño y toda visión. Pero a Daniel dice que se le fue con más bendición el poder interpretar todos los sueños y todas las visiones que se podían tener en aquel tiempo, haciéndose así ellos superiores intelectualmente. No solamente era superior físicamente, sino que ya era superior intelectualmente. Ustedes lo pueden leer en Daniel capítulo 1, versículo 17 al 21. Notemos que algo muy importante, Dios le dio el conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia a los hombres, pero Dios le da a Daniel el entendimiento en las visiones y en los sueños para poder conducirse de la mejor manera delante del rey de Babilonia, siendo así un hombre superior, que dice que de tal manera que Daniel podía interpretar 10 veces mejor que todos los adivinos que había en Babilonia. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios, era un joven de Dios que estaba preparado físicamente, pero también estaba preparado intelectualmente. Cosa que los jóvenes de hoy de la iglesia del Señor deben de estar también físicamente y intelectualmente. ¿Para qué? Para la obra del Señor y podernos conducirnos de la mejor manera. Pero ¿cómo más también este hombre podemos ver su inteligencia o su intelectualidad? Podemos ver en Daniel capítulo 2, versículo 28, que cuando estaba aquella estatua grande, nadie la podía interpretar. De hecho, nadie la podía interpretar porque el rey había perdido el sueño, se le había olvidado cómo era el sueño. Podemos ver que en ese momento iban a matar a todos y podemos ver que Daniel le dijo que le diera tiempo porque Dios le iba a dar la interpretación. Y podemos ver en Daniel capítulo 2 que él se pone a orar, dice, como acostumbraba 3 veces al día. Y entonces Dios le reveló aquel sueño que Nabucodonosor había tenido. Y en el capítulo 2, versículo 28 al 44, podemos ver la historia de cómo él le va narrando la estatua aquella que estaba de oro, que estaba de bronce, que estaba de plata, que estaba de aquellas cosas que todos nosotros sabemos en el capítulo 2 cómo era la estatua. Y podemos decir que él le dice, la cabeza de oro eres tú, Nabucodonosor, eres tú, Babilonia, porque eres fuerte y poderosa. Pero también podemos ver que no solamente eso, sino que también viene un reino, dice, fuerte, y este es también, le dice, y le va diciendo, este es Medo-Persa. Y luego no solamente Medo-Persa, sino que también viene Grecia. Y después de Grecia, dice, viene otro reino, que a la vez es fuerte y a la vez es delicado, y este era Roma. Y diciéndole así todo esto, ¿por qué? Porque él era superior intelectualmente. La pregunta es, ¿qué tan superiores nosotros como jóvenes de la iglesia del Señor somos? ¿Cómo estamos superior intelectualmente de los de afuera? O de alguna secta o de alguna denominación. ¿Cómo nosotros nos preparamos con la palabra de Dios como jóvenes para poder estar bien intelectualmente? Y poder contestar a todas las respuestas que se nos hagan en la calle, que se nos hagan en la escuela, que se nos hagan en un trabajo, como Daniel, un joven superior. Para nosotros los jóvenes, Daniel es un ejemplo, porque él estaba preparado intelectualmente. Él podía decir todo esto. ¿Por qué? Porque todo lo que él sabía provenía de Dios. Mismo Santiago en el capítulo 1, versículo 5 dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Pero dice, pídala no dudando de lo que pide, porque Dios da todo en abundancia. Por eso nosotros debemos de entender esto. Podemos ver que Daniel era superior físicamente. También Daniel era superior intelectualmente. Pero también déjame decirte que Daniel era superior gobernablemente. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6, versículo 1 al 3 dice que él era uno de los 3 gobernadores que gobernaba sobre Babilonia. Fíjense, un hijo de Dios, un temeroso de Dios, un joven apenas de 17, 20 años aproximadamente, siendo gobernador de Babilonia. ¿Por qué? Porque él había entendido y había comprendido que todo lo que tenía provenía de Dios. Nosotros como jóvenes esas cosas no se nos deben de olvidar. Porque podemos ver claramente que Daniel dice, yo no soy el que voy a dar la interpretación, sino que es el Dios y Padre, dice Jehová, el de los ejércitos, el que me ha abierto la mente para poder dar ese entendimiento. Y aquí esta es tu visión. ¿Por qué? Porque él comprendía que todo lo que venía provenía de Dios. Entonces él era superior gobernablemente. Ya no era un esclavo, ya no era simplemente un cautivo, sino que él ya formaba parte de la realeza en tiempos de Nabucodonosor y en tiempos del rey Darío. ¿Por qué? Porque se supo comportar a la altura de tal manera que llegó a ser un gobernador de Babilonia.
La iglesia también tiene gobernadores. Nosotros como jóvenes debemos estar preparados para ser superiores, para ser gobernadores, para desear aquel gobierno, de poder ser diáconos, de poder ser ancianos, de poder ser evangelistas, de poder ser predicadores, como Daniel estaba preparado. Él pudo gobernar todo Babilonia. Nosotros, ¿cómo podemos estar bien delante de la iglesia? ¿Cómo nosotros como jóvenes podemos estar preparados para seguir adelante? Muchas de las veces nosotros no entendemos esto. Muchas de las veces nosotros no queremos ser superiores físicamente. Muchas de las veces nosotros no queremos ser superiores, menos intelectualmente. Y sobre todo no queremos ser superiores o no queremos ser gobernadores de muchas cosas. Gobernar nuestra vida, ser buenos gobernadores de nuestras vidas, poder dirigirnos de la mejor manera, poder hacer la voluntad de Dios, poder agradar en todo a Dios, como este joven Daniel lo hacía en su proceder. Porque podemos leer el libro de Daniel, que es un libro de profecía, que es un libro que nos habla en cuanto a lo joven fuera de casa. Una fe genuina, una fe poderosa, una fe en la cual siempre estaba superior ante todos los que estaban en Babilonia. Pero hay un punto más que quiero compartir contigo, que no solamente Daniel era superior físicamente, no solamente era superior intelectualmente, no solamente Daniel era superior gobernablemente, sino algo muy importante y que nosotros como jóvenes no se nos debe de olvidar, que Daniel era superior espiritualmente. ¿Y por qué digo esto? Porque les acababa de decir que Daniel siempre oraba 3 veces al día. Dice que la puerta o la ventana, perdón, de su recámara, la ventana dice siempre en dirección a la ciudad santa, porque así lo había establecido el rey David, porque así lo había establecido también aquellos reyes que eran reyes del pueblo de Dios, que cuando alguien estaba en cautividad siempre tenía que mirar hacia la dirección que estaba la ciudad. Por eso Daniel cuando oraba siempre dice que con sus ventanas abiertas, con todo abierto, en dirección a la ciudad, oraba 3 veces al día, siendo así un hombre espiritual. A pesar de las pruebas y de los problemas, él siempre estaba orando. Daniel capítulo 6, versículo 4. Daniel capítulo 5, versículo 16 al 17. Cuando él entró a la fosa de los leones, ¿qué era lo que él estaba haciendo? Él estaba orando. ¿Por qué? Porque era un joven espiritual, porque era un joven superior espiritualmente. Así nosotros como jóvenes debemos ser superiores espiritualmente, que nuestra espiritualidad vaya creciendo aún más y más, como Pablo le dijo a los colosenses. Y esto os pido en oración, que nuestro amor abunde más y más en conocimiento y en sabiduría, para que sepan cómo conducirse de la mejor manera en todo momento. Así nosotros como jóvenes debemos de luchar como Daniel. Debemos de ser también como los 3 hombres hebreos que se hablan en el libro de Daniel. Hombres que también fueron llevados al horno de fuego, y por su fe genuina, por ser superiores a todos los que estaban en Babilonia, ellos pudieron salir sin quemaduras de aquel horno de fuego. ¿Por qué? Porque eran jóvenes dedicados a Dios, porque eran jóvenes que entendían que si estaban con Jehová de los ejércitos, que si tenían su fe genuina fuera de casa, ellos podían seguir adelante, a pesar de la cautividad, a pesar de que estaban en Babilonia, a pesar de todos los problemas que había. Sabían los 3 jóvenes hebreos, y aparte sabía también Daniel que ellos iban a seguir adelante. Y podemos ver claramente que Daniel, cuando salen de la cautividad, Daniel aún ahí estaba con ellos. Más de 70 años en Babilonia, o 70 años aproximadamente en Babilonia, Daniel aún así era un joven superior, y aún cuando fue viejo, aún era un viejo superior. La enseñanza de hoy es que seamos superiores de toda la gente de afuera, que seamos bien físicamente, que seamos bien intelectualmente, que seamos bien espiritualmente, como Daniel lo fue en todo momento. Esperando que este mensaje en especial para los jóvenes haya sido de bendición. Recordemos siempre lo que Daniel nos enseña en todo momento. Gracias por su atención y que Dios bendiga su palabra.